Se ve perfecta. Ya, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, como había dicho. Hoy día vamos a hablar de los diseños de espacios educativos. Creo que es un tema que he ido aprendiendo por mi tesis bastante tiempo. He podido contactarme, conversar con muchos especialistas del tema, que no solamente una cosa es aprenderlo, la teoría, que es muy bonita, pero otra cosa es ejecutarla, ¿no? Entonces creo que he podido tener conocimientos de muchos arquitectos y también educadores que se dedican plenamente a ello. Entonces, creo que para dar un poco de contexto a esta situación, a este tema, vamos a hablar un poco de la evolución de diseños educativos. Cuando uno empieza a diseñar un colegio, una escuela, una universidad, etcétera, que es un espacio de aprendizaje, nosotros vemos, ¿no?, que antiguamente, se le conocía a este tipo de espacios y se le predominó como escuela tradicional, ¿no? Eran espacios rígidos, si lo queremos poner en concreto en la arquitectura, eran como espacios rígidos, centrados en el maestro y era un aprendizaje muy pasivo. Es así que creo que la foto acompaña bien a esta manera de ver la arquitectura y el espacio. El alumno meramente a veces se tenía que aprender las cosas por memoria, no era tanto de su conciencia de que, ok, hoy en día me voy a llevar esto y lo voy a empezar a practicar. El maestro se veía como autoridad. Entonces es ahí que también el espacio acompaña para que uno se pueda desenvolver en el aprendizaje. Y después también acá quizás no se tenía mucho conocimiento de que hoy en sí el niño tiene diferentes formas de aprender. Todos tenemos inteligencias diferentes. Entonces, si partimos de eso, ¿cómo debería ser el espacio, no? Si todos aprendemos diferentes, tenemos vivencias diferentes, tenemos contextos diferentes, creo que debería del espacio prestarse para eso, no para verlos a todos como si todos fueran iguales. Es así que empieza esta nueva parte, que es la escuela nueva, y con la escuela nueva, en la arquitectura, en el espacio en sí e incluso en el diseño interior, se ve aulas más flexibles, enfoque en el estudiante, aprendizaje activo y colaborativo. Creo que esto se puede ir desarrollando mucho más. Creo que incluso las normativas mismas acompañan justo a todo lo que se está cambiando en el espacio educativo. Y la foto creo que acompaña, si ustedes se dan cuenta, más allá del que esté blanco y negro, creo que hay un contraste, ¿no? Hay un contraste de cómo se enseñaba y se aprendía antes a ahora. Ahora los chicos pueden ser autónomos, significa que cuando estés echado también puedes estar aprendiendo. No necesitas necesariamente estar sentado en una silla frente a una pizarra para decir que es la única forma de aprender. Hoy en día puedes estar echado, puedes estar en un cojín, puedes estar en grupo, lo que fuese, pero estás aprendiendo. Y los espacios deben de acompañar a estos avances, ¿no? Y a estas nuevas necesidades. Es así que la escuela nueva creo que inicia esta gran pregunta. Hoy en día, ¿qué se está aplicando en el diseño de espacios educativos? Acá vamos a hablar a grandes rasgos, ¿no? Todo lo que se puede ver. Si tú estás iniciando, quizás, como había dicho anteriormente, en hacer tu tesis, ese es el camino que deberías de estar buscando para poder implementar en ese diseño. Si ya egresaste, si quieres meterte a este mundo de empezar a hacer diseño de espacios educativos, creo que también estos son los nuevos requisitos que el alumno está necesitando, ¿no? Es así que voy a partir hablando de la neuroarquitectura. Es algo que también, a la par que he estado aprendiendo de los espacios educativos, también he estado aprendiendo sobre la neuroarquitectura. Y la neuroarquitectura hoy en día no es que solo se utilice en espacios educativos, se puede utilizar en diferentes tipos de espacios, pero creo yo que se debe de aprender porque esta es la nueva búsqueda en sí en la arquitectura y uno de los espacios, el cual el ser humano, ustedes como verán, mayormente pasan tiempo, prácticamente 8 horas de su día o 6 horas de su día, es un espacio educativo. El niño prácticamente de sus 24 horas, gran parte pasa en la escuela, igual en la universidad, igual en el kinder. Entonces, sí hay que tomar responsabilidad y la neuroarquitectura lo que te dice, ¿no? Es que uno estudia
cómo el entorno va a afectar el cerebro del ser humano, cómo esto también va a afectar en su estado emocional. Antes, el arquitecto diseñaba por mera intuición, o sea, a mí me parece bonito eso, a mí me parece estético eso, pero a veces lo bonito no necesariamente es saludable. Es ahí donde nace esta rama de la neuroarquitectura, de unir la ciencia con la arquitectura. Es así que empiezan a establecer como que ciertos conocimientos, pruebas, investigaciones de diferentes universidades en el mundo. La mayor información que yo he podido recaudar ha sido en inglés y he tenido que traducirla, pero ustedes, si quieren conocer más del tema, ahorita les voy a hablar de una gran referente que ha sido para mí y sobre todo mujer, ¿no? Entonces, creo que de ahí van a poder, creo que es el libro más completo en español que hay en la neuroarquitectura. Entonces, cuando ustedes leen de la neuroarquitectura, normalmente las personas, tanto arquitectos como diseñadores de interiores, te hablan de unos principios aplicados. Y en esto también agregamos la educación. Estos principios aplicados no existen en realidad. La neuroarquitectura no pretende darte como una receta, una normativa, una lista de cosas para que tú cumplas en el espacio, ya sea educativo o no, ¿no? Es así que ustedes quizás por ahí han leído la iluminación, las áreas verdes, la acústica, la altura, los colores, la forma. Te dicen cómo debería de ser. Pero en realidad, como les decía, justo vamos al siguiente punto, la arquitecta, que no solamente es arquitecta, sino tiene una especialización en neurociencias, Ana Monviedro, ella explica que estos principios no pueden existir. ¿Por qué? Porque en realidad todos somos diferentes. Y al ser diferentes, lo que el arquitecto debería hacer en estos diseños, específicamente educativos, es permitirle una libertad. Entonces, tú quizás ciertos diseños, tú lo dejas al empezar, pero el usuario, mientras que lo va usando, mientras que lo va habitando en su día a día, lo va personalizando. Y eso sí se puede dar en espacios educativos. Cuando tú permites que un asiento se pueda utilizar de varias formas, le das la libertad al alumno, profesor, al usuario, a poder conocerse, autoconocerse y libertad de poder elegir cómo utilizar el espacio y también ese mobiliario. Es así que, bueno, también acá ella explica en la neuroarquitectura que nosotros tenemos 5 sentidos y el sentido, uno de los más grandes, es la piel. A través de la piel podemos sentir y percibir un montón de cosas. Entonces, el alumno constantemente está con este contacto de diferentes tipos de plantas, temperaturas, ¿no? Y dependiendo del tipo de sentido, ella te comenta, ¿no? También a través de toda su investigación, cómo debería ser pertinente. Un niño que se encuentra en kinder no aprende y tampoco percibe igual los colores, la temperatura, la altura que un niño de primaria y viceversa que un niño de secundaria. Y vamos cambiando con un niño de la universidad. Entonces, esto va evolucionando, va evolucionando. Es verdad que por ahí lo que ella también comenta y entre otros especialistas, ¿no? Es que podríamos indicar quizás un parámetro a grandes rasgos que un niño de kinder, ¿cuál es la importancia de que este niño de kinder tenga el espacio a su medida? ¿Qué beneficios va a tener que nosotros tomemos en consideración su antropometría, su medida, su altura, ¿no? Va a hacer que este niño emocionalmente perciba el espacio no como ajeno, sino como propio. Y eso mismo también te plantea la neuroarquitectura. ¿Y eso en qué le va a ayudar? Le va a ayudar a su seguridad, en su desarrollo, en su autonomía. Entonces, todo esto se va entrelazando. Y a mí me parece esta parte de la arquitectura, ¿no? Y me alegra que hayan especialistas que se hayan sumado a esto. Yo creo que fácil, no sé si varios conocen a Ana. Ana tiene muchas conferencias que ustedes van a poder escuchar, tiene sus propios cursos que ustedes pueden participar si quieren saber de la neuroarquitectura en español. Ustedes quizás van a escuchar el libro de Palasma. Bueno, Palasma fue uno de sus profesores de ella, pero Palasma sí tuvo alumnos que dejó para que continuaran esta investigación y una de ellas pues es Ana.
Y bueno, continuemos hablando porque esto creo que tiene para rato, es bien amplio, pero yo quisiera dejarles como que no existe unas reglas, ¿no? Hay que entender bien al usuario y a partir de la ciencia, que ya hay estos libros que te establecen ciertas cositas para que tú puedas tenerlo como guía dentro de tu diseño. Ahora, otras novedades que hay dentro del espacio educativo es la flexibilidad y espacios multifuncionales. Cuando decimos multifuncionales, es que no solamente puedes quizás sea un beneficio para el ahorro de los metros cuadrados, no, sino que debes de pensar que en ese mismo espacio se puede adaptar a otros usos. Quizás una actividad individual, quizás una actividad colectiva, o quizás varios grupos, o quizás un gran grupo con el profesor. Eh, en algunos momentos serán con los muebles, el mobiliario, en otro momento no. Y a eso se refiere flexibilidad y multifuncionalidad, ¿no? Y a la vez que esté bien proporcionado a la antropometría del niño y no quita de que no te debes de olvidar que debe tener iluminación natural. La neuroarquitectura otra vez muestra qué ventajas hay que el ser humano tenga un contacto no solamente con la naturaleza, sino con la iluminación en sí natural a una iluminación artificial. ¿El cerebro se ve alterado? Claro que sí. ¿Hay un aprendizaje a largo plazo con iluminación natural antes que el artificial? Claro que sí. Entonces, hoy en día, teniendo la ciencia de la mano, creo que podemos ir avanzando en ello. Y ahí también hablamos de la flexibilidad y esta multifuncionalidad. Y es así que este esquema, ¿no? De manera gráfica, al principio se veía en la escuela tradicional que los espacios educativos, de una forma, ordenados como si fueran soldaditos, tenían que estar todas las sillas y todos los alumnos, ¿no? Ahora el aula, que es el tercer profesor, puede prestarse para no solamente el color, sino acá la muestra de diferentes formas de organizar este mismo mobiliario, ¿no? Luego también se ve de otra forma. Puedes tenerlo en una escala menor, pero también lo puedes tener en mayor escala. Las bibliotecas, los Zooms, ¿no? Creo que también se pueden prestar y se prestan porque hay buenos ejemplos en diferentes partes del mundo donde ya hacen esas prácticas, ¿no? Y así le muestro cómo meten el color, la escala, la diversidad y prácticamente a todo esto se le llama cuando estás por aquí, cuando estás por aquí, cuando estás por aquí, tienes una diversidad de posibilidades, ¿no? Y de ecosistemas, ¿no? Entonces, se presta para estos espacios colaborativos que llegan a ser importantes. Es un diseño inclusivo, ¿no? El diseño inclusivo, no estamos hablando si quizás tienes se está pensando más en habilidades diferentes, ¿no? Lo mismo que les mencionaba, hay diferentes tipos de inteligencia. Tener conocimiento que existen diferentes tipos de inteligencias, también haces parte que tu diseño empiece a construir y integrar, ¿no? A otros tipos de niños, alumnos, ¿no? Em, y es así que el niño puede escoger cómo y qué y en qué momento usar el espacio. Em, Hablamos del diseño modular, ¿no? El diseño modular sí ya tiene medidas, muchas normativas, como la que es Colombia, hoy en día en Perú. Si estamos hablando de todas las normativas, Perú tiene una de las normativas en espacios educativos que ha evolucionado, ha cambiado. Eso sí es algo por el cual sentirse feliz, porque creo que es uno de los sectores que más está innovando en cuanto a normativas y ya tiene concebido el diseño modular. Colombia también está igual, ustedes tendrán, hay otros ejemplos, grandes ejemplos como Dinamarca, que tienen concebido todo ello. Y es así que muestro este GIF, ¿no? Para que vean cómo se está utilizando, siendo estos nuestros usuarios principales. Y se puede adaptar también a diferentes pedagogías. Hoy en día, tú aprendes del modelo. El modelo llega a ser diferente y es diferente que el método,
¿no? El modelo es la teoría, es la historia, ¿no? Sí tiene en consideración las necesidades y la evolución que tiene el usuario, pero la metodología prácticamente sí, ahí vamos a establecer ciertas cosas que quieren aprenderse y cómo enseñar, ¿no? El Montessori es diferente que el Reggio Emilia, ¿no? Es diferente que el Waldorf, ¿no? Teniendo la posibilidad de haber investigado diferentes métodos pedagógicos, me doy cuenta que cada uno va a partir no solamente de su contexto, ¿no? Sino también el enfoque que le quiere dar. Por ejemplo, el Waldorf. El Waldorf tiene el propósito, ¿no? De que el usuario y el niño salga desarrollado, pero sobre todo en el enfoque artístico. Y es algo que a mí me pareció bastante novedoso, porque yendo a visitar los colegios Waldorf, ¿no? Desde que están en kinder, los niños tienen prohibido de tal a tal rango de edad cero contacto con la tecnología. Entonces tú vas a la escuela y los niños incluso se les da unos zapatos especiales para que ingresen al aula. Esta aula, el piso, tiene en consideración la metodología, ¿no? Las necesidades y la vestimenta del niño para que este piso sea acolchonado y tenga son como unas bailarinas de ballet, ¿no? Y como no tiene suela, ¿no? Está bastante acolchonado, tiene esta parte de la alfombra para que no sea tosco ni duro cuando ellos estén gran tiempo en la escuela, en el aula, ¿no? Entonces, para ellos, la percepción de la naturaleza, diferentes texturas, es importante. Otra cosa que es también importante para el Waldorf, ustedes se van a dar cuenta cuando van a las escuelas, todo está de madera, es verdad. También las formas orgánicas. Vas a ver un montón de sus espacios con un montón de formas orgánicas. Entonces, hay atrás una teoría, ¿no? Que demuestra que mientras que el niño tenga más contacto con el arte, va a ser mucho más sensible y va a desarrollar este lado emocional que a veces creen que en otras metodologías no les parece tan importante. Entonces, así sucesivamente hay que entender el modelo con la pedagogía que viene a ser el método. Ahora, otra cosa que también habría que indicar es cuando tú tienes la posibilidad de tener una libertad, te da ganas de participar más. Y eso pasa en el aula. Si este mobiliario es flexible, ¿no? Y también modular, permite al estudiante a poder colaborar, participar, estar activo, estar presente, ¿no? Tener intenciones de querer aprender, ya sea la materia difícil o fácil, ¿no? Ahora, continuando, también hablemos del diseño centrado en el estudiante. ¿Qué cosa es diseñar centrado en el estudiante, no? Vamos a abrir todo completo la diapositiva. Primero, es que así como puedes aprender de manera grupal, también puedes aprender de manera individual, ¿no? Y que el espacio te permita a ti buscar tu individualidad para que tú te sientes, ya sea con tu libro, con tu tablet, simplemente a poder concentrarte, ¿no? Cuando ya no deseas estudiar de manera colaborativa para tú misma concentrarte y empezar a aprender cualquier materia. El espacio debe permitirte eso. Además de que también el estudiante tiene la misma capacidad de poderse organizar. Y cuando uno se organiza de manera individual. Además, también la escala. Si se dan cuenta, el verdecito y el rojito, que había puesto como una pequeña burbuja, estos estudiantes son más pequeños que la estudiante de acá. Entonces, cómo este espacio, no importa el grado en el que estés, te puede permitir que también puedas interactuar. Cuando también esta interacción y este espacio va a permitir que diferentes grados puedan utilizar también un mismo espacio, ¿no? Entonces, creo que todo puede conversar, todo puede coexistir y pensar también en ello. Estos espacios normalmente
son abiertos, están prácticamente en el recorrido, tienen el aula, tienen el sub, tienen el otro programa, pero en las circulaciones o ciertos espacios de encuentro que se puedan crear, justo ahí se diseñan estos espacios tanto para colaborativo como también para la parte del aprendizaje activo individual. Ahora también hablamos del espacio del exterior. El espacio en el exterior a veces son zonas olvidadas en el colegio. La normativa, como les decía, ya lo menciona, hay libros especialistas que también lo mencionan, pero lo más importante es que estos espacios exteriores son conocidos como zonas de aprendizaje informal, porque no es que tú vayas al parque a decir o al niño le vayas a decir, escúchame, tú tienes que aprender esto, 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 no, sino es que es un complemento para su desarrollo. Jugando se aprende, si empiezan a establecer un juego, ¿no? Donde quizás tienen algunas reglas, también hay otro tipo de aprendizaje. También hay esta interacción, ¿no? Entre diferentes grados, ya el grado, no importa en el grado que estés, ¿no? Quizás los de primaria puedan interactuar con otros de primaria, ¿no? Y también los de inicial, permite que los de inicial puedan, de diferentes ciclos, puedan convivir. Entonces, también el espacio exterior es importante diseñarlo, es importante tener la antropometría como medida y como referencia, dependiendo de cada tipo de usuario, ¿no? No es lo mismo, no son iguales las medidas de los niños peruanos, por ejemplo, que las medidas que los niños europeos o que los niños estadounidenses. A veces yo entiendo que el Newford, ¿no? Es un libro que te dice las medidas de manera generales, pero si podemos indagar un poco más sobre ese libro, no digo que esté mal, sino lo que yo comento es de que es muy general y también está enfocado en una antropometría de un usuario que quizás no es para el cual estás diseñando. Puede ser que funcione bien para Estados Unidos o para Europa. Ahí hay otro estándar de tamaño de niños, ¿no? Pero si regresamos a Latinoamérica y regresamos a Perú, el estándar acá es diferente. Entonces yo creo que eso debería tomarse en consideración y lo que debería de pasar es que el arquitecto tenga esta responsabilidad de poder conversar con los niños que van a la escuela, con los profesores, con el director, ¿no? De ver toda su rutina diaria para entender qué es lo que necesita. Ahora, regresando a los espacios exteriores, también hay una libertad de movimiento, ¿no? Y le creas diferentes ecosistemas, o sea, diferentes ecosistemas van a tener en el aula. Sales del aula, tienes el corredor, tienes quizás la escalera, ¿no? Y también puedes presentar diferentes tipos de ecosistema. Luego también vas al patio exterior, otra vez tienes diferentes tipos de ecosistema y así mismo, ¿no? Y esta conexión con la naturaleza también. Regresamos a la neuroarquitectura y por ende la neuroarquitectura tiene un sector donde habla de la biofilia y la importancia del contacto del ser humano y por consecuencia el niño que se está formando, ¿no? Iniciar primaria y secundaria, esta relación, ¿no? Entonces, quizás ahí yo de manera general, ¿qué les podría decir con respecto a la conexión de la naturaleza? Que cada lugar tiene vegetación y plantas diferentes. Podrían estudiarlas, estas mismas que las van a estudiar, esas mismas, plantearlas dentro de su proyecto, ¿no? A veces, ¿qué es lo que pasa, no? Yo también he observado estos proyectos, a ver, discúlpeme, se salió. Estos proyectos, los cuales acá en Perú quizás no funcionan muy bien y todo ello, ¿no? Que a veces quieren poner, ven un libro, ¿no? De plantas, pero ese libro, cuando yo pregunto, ¿y de dónde son esas plantas? Todas son de Lima. ¿Y dónde está tu proyecto? Está en Cajamarca, está en Huaral. Entonces, no ha habido un estudio, ¿no? De esas plantas propias, oriundas del mismo contexto, del mismo lugar. Entonces, el usuario no va a sentirse identificado con esa vegetación que tú le estás proponiendo, ¿no? Yo creo que es ahí donde otra vez entra la neuroarquitectura. Lo que les estoy mencionando es algo que también menciona. Tienes que escoger lo más propio del lugar
para que ese proyecto no solamente sea el lugar pertinente, sino que el usuario se sienta identificado y así se apropie del lugar. Ahora, con respecto a la integración de tecnología, esta integración de la tecnología va a depender de la metodología. La metodología, como le decía, la Montessori, el Waldorf, ¿no? Por ejemplo, les hablaba del Waldorf. El Waldorf menciona que a partir de secundaria recién pueden tener contacto con la tecnología, pero hay otras pedagogías, como la experimental, que ellos sí lo quieren incluir. Entonces, también estudian el modelo, estudian la pedagogía, ¿no? La normativa y el usuario. Y con esto van a poder tener como la fórmula de poder desarrollar el espacio más ideal para el niño, para el estudiante, ¿no? Em, y eso sí, de todas maneras, creo que el profesor y la currícula, sobre todo la currícula, es la que te da las pautas de cómo tú poder potenciar o guiar o establecer ciertos diseños en esos espacios. Creo que de esta forma he resumido toda la presentación. Creo que va a haber un impacto en el futuro, claro que sí, porque estamos haciendo la futura ciudadanía en estos espacios que se están formando. Los entornos educativos deben seguir evolucionando para responder a las necesidades cognitivas y emocionales de los estudiantes. Y la reflexión final en sí es que la arquitectura educativa ya no solo es funcional, ¿no? Sino que se alinea con el bienestar, la creatividad y la adaptabilidad del alumno. Eh, con esto espero tener muchas preguntas, espero poderlas resolver. También gracias por conectarse, espero que les haya servido. Creo que el espacio educativo es muy amplio, de verdad, llega a ser muy, 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 muy amplio, pero creo que como diseñadores, arquitectos, tenemos que tener esta responsabilidad de ser conscientes que el alumno va a permanecer bastante tiempo en estos espacios educativos. Entonces tenemos que hacer lo mejor posible para que ellos puedan tener un buen desarrollo. Finalmente, solamente las personas que quizás no me conocen, no forman parte de mi comunidad, quería comentarles dónde me pueden encontrar. Tengo TikTok, Instagram, canal de YouTube y podcast para sus amanecidas. Y también tengo una página web donde vendo diferentes tipos de productos de arquitectura y hago envíos a todo el Perú y también al extranjero. Entonces, nada, gracias en realidad por la invitación. No sé si habrán más dudas. Creo que ya terminé mi presentación. Muchas gracias, Yanela, por toda la información que nos han compartido. Chicos, chicas que están aquí presentes, pueden hacer sus consultas a través del chat del Zoom o pueden simplemente encender su micrófono y aquí podemos resolver las dudas. Aprovechen que Yanela está aquí para que puedan resolver sus preguntas. Ya. Acá hay una primera pregunta. Ya. Dice qué colores recomiendas usar en los espacios educativos. Primero, antes de elegir, yo creo que sería ideal que identifiques en dónde estás diseñando tu colegio, ¿no? Tu colegio, tu universidad, tu instituto, identifiques el lugar. Luego, ¿a qué ciclo educativo te estás dirigiendo? Inicial, primaria y secundaria. Cuando tienes identificado ello, ¿no? Justo en el libro de Ana menciona que los niños, por ejemplo, si vamos a evocarnos a los niños de inicial, ¿no? Sería ideal no colocarles colores tan fuertes, ¿no? A esto que voy. Los niños como recién están desarrollando el ojo, entonces, si tú le pones un color fuerte, puede ser que eso altere en sus emociones. No puedan identificar bien quizás para qué se está dando el uso, el espacio. Entonces, es ahí que ustedes, no sé si habrán visto la relación de estos proyectos nuevos que encontramos por Archidaily, por Internet, lo que fuese, vemos que los espacios educativos, los niños tienen colores muy suaves, muy suaves. Y cuando utilizan el color intenso, por ejemplo, el naranja, porque el naranja tiene varias gamas, ¿no? El naranja, digamos, el chillón, lo utilizan específicamente en espacios abiertos. Entonces, tener en consideración esos detalles, ¿no?
hace que tú hagas tu arquitectura y tengas esa elección de manera más pertinente. No significa que igual deban de capacitarse en temas de especialidades del color, ¿no? Pero yo creo que la información se complementa, ¿no? No es solamente, ¿cómo se llama? Creo que no solamente preguntar, sino seguir en esta búsqueda de capacitarse, porque ya creo que la neurociencia también para los diseñadores de interiores, también está siendo una nueva oportunidad de crear estos tipos de espacios, ¿no? No solamente en los arquitectos. Yo he visto que varios diseñadores de interiores están hablando de estos colores, pero están tratando de investigar del tema, pero todavía lo que veo es que está muy general, ¿no? Muy general cuando ellos toman sus decisiones, ¿no? Pero eso sería de forma resumida decirte cómo sería lo ideal. Luego, en secundaria, en secundaria, por ejemplo, también hay un acercamiento con la ciencia que dice que los colores fríos son más ideales para estos chicos que ya están en la época de adolescencia, que las hormonas ya la tienen un poco alterada, ya están un poco inquietos, entonces los colores fríos son buenos para ellos. Entonces, ¿qué queda, no? Queda la gama quizás de los colores un poco cálidos para los niños de primaria. Entonces, es así que también lo puedes ir aplicando. Espero que haya podido responder tu duda y nada. A ver, seguimos con, ya, me dices sobre los parques educativos. ¿Crees que es la nueva forma de hacer arquitectura educativa? Yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Es necesario los parques educativos y también es necesario aplicar espacios al exterior que acompaña en el ambiente educativo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una forma de hacer arquitectura que carece la zona urbana. O sea, hoy en día las ciudades por decir Lima, que yo creo que varios saben de esto, tenemos un déficit de área verde. Entonces, si tú planteas como arquitecto, como urbanista, un parque educativo, beneficias para que el niño siga complementando su desarrollo más allá de la escuela. La escuela tiene que ser completa, la escuela tiene que cumplir la normativa, la escuela tiene que satisfacer todas las necesidades, pero no quita que en el área urbana deba de haber, porque el niño también llega de la escuela y también quiere seguir interactuando y a veces es un lugar para que el padre vaya con el hijo a acompañarle para que siga jugando, ¿no? Entonces, yo la verdad es que le doy check a ese tipo nuevo de parques. Creo que acá en Perú no hay muy buenos referentes, ¿no? En cuanto a eso, pero en el extranjero hay muy buenos ejemplos, ¿no? Justo lo que yo les mencionaba, o lo que presenté en el PPT, justo no solamente alguno pertenece a Parque, ¿no? Sino que hay otro que era parte de la escuela. Entonces, nada, no, espero haber respondido. Gema, qué bonito nombre. Tu pregunta. A ver, la siguiente dice, ¿cuál es el impacto del sonido y la acústica en el aprendizaje dentro de un salón de clase? ¡Wow! Ya, esto me encanta porque justo, no solamente la neuroarquitectura, sino las normativas se han adecuado teniendo en consideración ello. Cuando ustedes, por ejemplo, solamente con esta cosita, ¿no? Van a escoger el terreno, cuando van a escoger el terreno, ya en la normativa ustedes encuentran que debe de estar cerca a parques, cerca a vivienda, si es preferible no estar cerca como a vías tan concurridas, porque el espacio mismo, la escuela misma, no solamente que sea un ecosistema, debería de no tener demasiado contaminación sonora, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve escogiendo mi terreno para mi tesis, escogí y evalué tres terrenos, tres posibles terrenos. Estos terrenos tenían ciertas características, ¿no? Uno mejor que el otro, pero eso debería ser también una oportunidad para que tú sepas cómo diseñar dentro de ese espacio educativo, ¿no? Si, ok, escoges el terreno ideal, que tenga a la espalda tiene un colchón verde, al otro lado tiene un colchón verde, al costado tiene vivienda al frente tiene una avenida local. Ese es como que el terreno más ideal, pertinente y que tú le das check, ¿no? Pero hipotéticamente no sea esa tu condición, bueno, es ahí que
empiezas a implementar dentro de tu diseño, ¿no? Quizás a un lado, a un sector más concurrido, poner un sector, ¿no? De bastante distancia de árboles y área verde para que pueda así el sonido no llegar de manera directa. Además de eso, también las tecnologías, ¿no? El espesor del muro, el tipo de paneles acústicos que pondrás en los techos. Ya hoy en día existe un montón de diseños que sí es bueno implementar, ¿no? La altura que va a tener también de piso a techo, más los paneles acústicos, hace todo que eso sea un buen ecosistema. Los vidrios también ya tienen esto de eliminar el sonido. Entonces creo que hay varias cosas, ¿no? Que puedes implementar en tecnologías, en acabados, que puede ayudar a que esto sea mucho mejor. Pero yo creo que sí hay también un rango, ahorita no tengo exacto la medida, hay un rango de sonido que se debe de permitir del exterior al aula, ¿no? Eso también se toma en consideración. Y es ahí donde sí es importante que ustedes vayan indagando en ello porque eso también te va a permitir un mejor ecosistema, no tanto porque se distraiga, ¿no? Sino que a la larga estar cerca a sonidos muy fuertes, ¿no? El oído pues sufre. Entonces, también las emociones y cómo percibe uno las cosas, el sistema nervioso se ve alterado también cuando constantemente estás con ese sonido y el tráfico de Lima nos lo demuestra. Por eso los peruanos están así todos alterados, ¿no? Entonces, la acústica ahí es horrible. Entonces, nada, eso podría comentar. Luego, me menciona Daniela, ¿de qué forma crees que se podría un espacio educativo como una biblioteca con la naturaleza del entorno de un proyecto ubicado en la selva, como ejemplo Sauce San Martín? Mm, ya, justo mi tesis como está en ceja de selva, lo que he podido yo aprender primero es diferente, es completamente diferente diseñar en la ciudad que en una zona rural. Cuando ustedes empiecen a diseñar en una zona rural, o sea, eliminen todo el aprendizaje que tienen. O sea, prácticamente, justo yo también comento de la ONG Semilla, donde esta arquitecta que fundó la ONG, ¿no? Que también en colaboración con otros arquitectos, menciona que cuando tú entras a una zona rural y también hablando por la selva, tú tienes que ir desaprendiendo todo. Es que cuando uno empieza a diseñar, el arquitecto diseña en ciudad, diseña con concreto, ¿no? Entonces diseña con pista y vereda. Y a veces uno cree que en el diseño debe de implementar eso. O sea, si quizás no ves una pista con bastante concreto, crees que no es pista, pero no. Para ellos ya es un camino, es una senda, ¿no? Y lo siguiente que también aprendí es que la naturaleza es muy sabia, la naturaleza te va guiando por dónde tú deberías estar ubicándote. Por ejemplo, ¿no? Desde el río. Ustedes tienen el río tiene pequeñas, ¿cómo se llaman? Los riachuelos que se van formando. El agua sabe por dónde pasar. Entonces, por eso es que les digo que la naturaleza es muy sabia. La naturaleza sabe dónde debería de crecer la planta, dónde no crece. Es así que cuando tú diseñas en una zona rural, esos son tus parámetros, esas son tus guías. Y los materiales, bueno, por un tema de costo y presupuesto, no recomendaría que pienses en diseñar todo en concreto, ¿no? Y todo en acero porque también hay que ahí estudiar el clima, ¿no? Hay que estudiar las temperaturas, cómo va el viento, y gracias a ello tú vas a poder definir si el material es pertinente, pero sobre todo buscar materiales locales. Los materiales locales, ¿qué pasa? Nosotros tenemos mucha madera, pero lo que falta es la capacitación en utilizar ese material. O sea, de las 1.200 especies de bambú, por darte un ejemplo, que hay, existe acá en el mundo, el Perú tiene la mayor cantidad de especies de bambú. El problema acá es que falta mano de obra, falta aprender sobre ese material, experimentar sobre ese material y empezar a educar a la población sobre ese material, ¿no? Y creo que cuando tú diseñas es
una oportunidad para capacitarte en ese material y sobre todo hacerles un diseño de un proyecto, un colegio que ellos se sientan identificados. Ellos todo tiempo, todo el momento cuando están viviendo ahí en ese lugar, están con el contacto a la naturaleza y la madera te va a revocar a eso, el bambú te va a revocar a eso. Entonces, yo creo que utilizar esos materiales, no solamente por un tema de costo, sino también por un tema ahí agregándole la neuroarquitectura, agregándole la normativa y agregando el tema de identidad, ¿no? Nosotros queremos que se sientan bien cuando estén usando el espacio, ¿no? Y sobre todo que beneficie su salud, porque esto les va a ayudar a que ellos también puedan en algún momento decir, si yo he crecido en un buen espacio, yo quisiera quizás replicar esto o cómo puedo capacitarme en esto para seguir reproduciendo esto, ¿no? Y justo la ONG que les menciono, Semilla, ellos, su trabajo que ellos hacen, no solamente es ir a conocer a las comunidades, sino las capacitan. Entonces, ese colegio es un colegio bien participativo, donde los papás vienen, comentan, porque todo es bien cercano, ¿no? Entonces los alumnos también comentan, el director también comentan, luego ellos mismos aprenden de carpintería y todo ello, y es así que desarrollan el colegio. Entonces prácticamente el colegio es una unidad viva, porque todos participaron. Y eso es algo que me parece tan beneficioso para la arquitectura y que se puede ver en zonas rurales que en la ciudad lamentablemente no hay, no hay, ¿no? Entonces creo que es una experiencia muy diferente y muy beneficiosa para todos. No sé si, a ver, con el tema de, bueno, me fui por la tangente como siempre, pero decía en, en una biblioteca, ella quería una biblioteca nada más, pero yo creo que todo lo que te comenté, justo también el tema de la biblioteca y justo lo que les decía la ONG, creo que ahí van a encontrar un proyecto que ellos han hecho que justo funciona como una biblioteca para que vayas a chequear también cómo lo han aplicado ellos en el diseño de la arquitectura, ¿no? Uy, no sé si hay más. Uy, no, ya. Creo que no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, Yane? Sí, quería consultarte, tú como arquitecta, en el tema de espacios comunes, qué actividades o de repente eh, qué elementos arquitectónicos incorporarías para poder fomentar, digamos, la neurociencia, la neuroarquitectura, ¿no? O sea, poder desarrollar más la seguridad de los niños de estos de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Porque pasa que a veces uno hace espacios para que se sienten. Me ha tocado mis proyectos de arquitectura que no he podido saber qué hacer. En ese caso ya me ha tocado hacer escuelas y entonces he visto que hacen como trampolines, hacen cuevas, no sé, tú, jardines, qué aconsejarías que pueda fomentar mejor a los niños a desarrollarse? Bueno, lo que yo he visto, ¿no? Más es que, o sea, respondiendo a lo que me comentas, sí hay sí, lo que tú mencionas, los trampolines, etcétera, son diversidad, es una diversidad de elementos y de espacios y de configuraciones que se pueden dar en un mismo espacio. Bueno, sí hay bastantes novedades en ello, ¿no? Pero lo más importante es que por ejemplo, mobiliario, si te vas a poner a diseñar un mobiliario, ¿no? Este mobiliario, como el alumno va creciendo, también pueda crecer, por ejemplo, ¿no? Si tú haces, hay ciertas pizarritas, ¿no? Voy a hacerte un cuadrado, por ejemplo, donde tienen pequeños estos agujeros, ¿no? Estos agujeros también tienen unos pequeños tapones. Estos tapones, lo que se ha hecho es de que el niño venga de la escuela, ¿no? Agarre y lo pueda colocar. No sé si tenga imágenes ahorita cerca, pero lo puede colocar, encajar y ahí cuelga su toallita y cuelga su mochila. Entonces, si el niño es más grande
hipotéticamente, tiene la posibilidad que el niño más grande que venga de su salón no lo ponga quizás en la primera fila o en la segunda, sino en la tercera. Y a eso es lo que hablamos de que te da posibilidades, es multifuncional, es flexible, ¿no? Ese pequeño ejemplo. Y aparte, también esta mismo puede funcionar en el siguiente nivel, ¿no? Va creciendo, entonces como tiene varias filas, porque prácticamente hacen desde el piso hasta el techo todas esas perforaciones para poner los tarugos, ahí tal, como taburitos, eran de madera. Entonces, no importa si estás, por ejemplo, tiene 3 añitos, 4 añitos, 5 años, porque cualquiera puede tener la facilidad de moverlo. Y el profesor mismo, ¿no? Lo puede mover en el último y ahí cuelga sus cosas y ya está. Entonces, yo creo que ahí sí tiene que ver mucho con el tema de la innovación, de qué diseños podrías empezar a implementar, porque ahí ya es un tema de creatividad de muebles. Hay varios ejemplos, hay un montón de ejemplos, pero sí lo que yo te diría es que cuando yo justo hace poco fui a Expodeco, vi estas casitas pequeñas, ¿no? Que te permitían jugar, ¿no? Y que era de acuerdo a su tamaño. O sea, a mí me sorprendía demasiado porque es algo que yo quizás directamente no lo he vivido, porque cuando tú vas, el niño va por la ciudad, ¿no? Todo es a escala del adulto, no es a la escala del Claro, niño. Entonces, el niño no se siente identificado. Entonces, cuando tú piensas en el aula de él, el niño de inicial máximo te va a tener de altura 1,50 m. Entonces, si ya tienes concepción de que, o sea, estoy hablando de 1,50 m es mucho, exageré, 1,20 m, no, de 1,20 m a 80 centímetros, tu rango es ese. Y a partir de eso, o 70 centímetros, y tu rango es ese. Entonces, a partir de eso, el mobiliario, ¿cómo se va a ir modificando? Solamente por hablando de inicial, ¿no? Y bueno, eso también te daría pie para que tú digas, ok, entonces si tienes 50, digamos, el niñito tiene 80 centímetros, digamos, ¿cómo sería ideal una mesa, no? Quizás de piso a techo, no, diré, de piso hasta la parte de su barriguita serían 50 centímetros, ¿no? Y estos 50 centímetros, pero quizás atrás tiene unos brazos que estos 50 centímetros pueden subir 5 centímetros y se vuelve 55 centímetros. Entonces, el mobiliario que vas pensando, ¿no? Que te permita a ti que se pueda seguir moviendo y que siga siguiendo, sea flexible, ¿no? Y así este niño pueda utilizarlo de repente agachado, arrodillado y de repente en pie. Entonces, eso es algo que sí me he dado cuenta, más allá de los colores, ¿no? Y creo que no solamente los proyectos referenciales, sino que estos espacios, ahora agregando lo que me decías, espacios de áreas verdes, ¿no? Creo que también incluso el área verde o el área exterior que tú diseñes también debería estar considerado como en su escala, ¿no? Entonces prácticamente es como crearle una mini ciudad al niñito y él puede jugar y puede dividir el espacio, ¿no? Pero creo que un gran ejemplo es no sé si han visto acá en Lima, porque ya estamos hablando de cómo se llama en ciudad, es el Aleph, ¿no? No sé si han visto ese colegio. Se basa en la metodología y la pedagogía de Reggio Emilia. Entonces, ya tienes ahí unas líneas generales, madera, naturaleza, la escala, la antropometría, y a raíz de ahí empieza la creatividad y ya el trabajo del arquitecto, ¿no? ¿Qué novedades podrías hacer en el mobiliario? Yo creo mm, que, y esto, ¿no? De ahí quizás lo puedas, yo te hago eso me has hecho recordar, porque por ejemplo una amiga en su tesis hizo un mobiliario que lo puso con animales, ¿no? Entonces para los de 3 añitos era tal animal,
y este animalito iba creciendo, entonces el niñito se acercaba y podía, por ejemplo, ¿no? Tenía 3 añitos y sabía que el elefantito más chiquito era para él, entonces él ya se dirigía ahí y ahí iba a coger esa sillita de elefantito chiquitito, ¿no? El siguiente nivel le pondrían otro animal y así sucesivamente. Entonces me pareció interesante cómo en el mobiliario, incluso, ¿no? Aplicar estos animales en el espaldar, todo esto, para que el niñito jugando pueda identificarse, ¿no? Nada, espero que haya podido ayudarte con algunos de Sí, mis comentarios. sí, quería también consultarte respecto a ese mismo tema en los espacios comunes. ¿Crees que es importante implementar diferentes, como comentabas, ¿no? No solamente un tipo de muebles o jardines, sino muchas diversidades, muchas actividades que puedan hacer en sus patios? O sea, pueden haber karaoke, X cosas, ¿o crees que eso no ayude mucho, eh, digamos, a los niños? En estos espacios colaborativos, por ejemplo, ¿te refieres a un espacio previo antes de entrar a las aulas, O ¿no? sea, Como, en las imágenes que compartiste habían los patios, ¿no? Estos patios que tenían diversas actividades. ¿Crees que siempre es bueno implementar diversos ejercicios, no sé, toboganes, sí, áreas para jardines, áreas para X cosas? A eso voy. ya, no, yo sí creería que sí, aparte por el aprendizaje informal, ¿no? Sino porque tú al niño ya no le dices en ese momento, ¿no? Oye, vas a aprender tal materia, hoy vamos a aprender de tal letra. Ahí ya no hay eso que hay en el aula, ¿no? Que hay una currícula. Entonces, ahí es donde ellos libremente deciden qué empezar a jugar. Por ejemplo, yo lo que he visto y que me ha encantado también en varios colegios colombianos, yo creo que un gran referente también es Colombia en educación y en colegios colombianos. Eh, en los patios, ¿no? También hay ajedrez. O sea, ustedes han visto estos bases de concreto, ¿no? Que está ahí el ajedrez. Entonces, creo que si tú no lo pones, ellos quizás no van a tener intención de investigar o que les llame la atención. Entonces, si no lo ven, es como que van a pasar en ausente eso, ¿no? Yo, por ejemplo, al colegio que yo iba, como era preuniversitario, y no se preocupaban en este otro lado del ser humano, porque el ser humano tiene varias cosas que mantener en equilibrio, ¿no? Entonces, obviamente que por eso a mí no me llamó la atención aprender quizás sobre el ajedrez, pero si tú lo pones, ya permites que el usuario empiece a indagar. Es así que si también hay otro, te lo comento respondiendo a eso, si tú no pones en una casa, en el niño que nazca en una casa, ya sea mamá, papá, con los abuelos, si en esa casa no hay una biblioteca, es probable que el niño no empiece a indagar en libros y por ende Bueno, sí. no se le hace el hábito, exacto, no se le hace el hábito de leer, de la cultura de leer. Probablemente muchos hemos nacido sin biblioteca en la casa, entonces por eso también quizás no hay esta cultura, ¿no? Entonces sí es importante de que más allá que si lo use o no lo use, colocarlo, ¿no? Para que pueda hacer este aprendizaje y que ahí empiece él a experimentar. Y cuando no llegue a terminar su ciclo básico, porque es inicial, primaria y secundaria, es el ciclo básico, o bachillerato, su ciclo básico, no esté en esta incertidumbre, ¿ahora qué hago? Porque eso es lo que pasa. El niño dice, ya no sé qué aprender porque esto no me enseñaron en la escuela o con esto no interactué. Entonces, si ellos interactúan desde pequeños, ellos, por ejemplo, les mostré la tecnología, quizás salen y dicen, no, yo quizás quiero estudiar informática. No, quizás yo quiero ser profesor. No, sino yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, porque ya tuvieron esa posibilidad. Entonces, creo que en el espacio exterior también debería haber ello y otra vez, siempre estudiando no solamente la topometría, sino a qué ciclo te estás dedicando, ¿no? Obviamente que el niño de inicial sí le podrás poner el juego de ajedrez. Yo he visto, le han puesto el juego de ajedrez, por ejemplo, a niños de inicial, aunque no lo crean, pero más grande, de su tamañito,
como si fueran muñequitos. Entonces, la profesora les explicaba cómo funcionaba, entonces ellos movían las piezas con todo su cuerpo, porque el niño de inicial utiliza todo su cuerpo, a diferencia que el niño de primaria y a diferencia que el niño de secundaria. Entonces, no pesaban mucho, entonces ellos se ponían a jugar, ¿no? Un poquito como para entender. Luego, cuando ya estaban en primaria, ya estaban en los tableros, ¿no? Ya tú ya veías en el espacio exterior, en los patios, los tableros. Algunos eran fijos, otros eran móviles, pero ya ellos empezaban a interesarse por las reglas. En secundaria ya sabían las reglas y ya estaban con jaque mate. Entonces, creo que esta evolución y este proceso, como te das cuenta con el tema del ajedrez, hace que, ¿no? Sea algo Se más que nos... involucre más desde el inicio, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Y no, y ya salga más completo. Sobre todo es que salga más completo, ¿no? Y puedas desarrollarte más, ya sea en la universidad, o en lo que quieras hacer, o emprender, o trabajar, ¿no? Tengas las mejores, la mayor cantidad de herramientas, ¿no? Posibles. Claro, muchas gracias por responder la pregunta. Gracias, Fernanda. No, gracias por preguntar también. A ver, acá una más. Y me dice una pregunta, ¿cómo se podría regular el ruido del exterior que hace propiamente los pequeños al jugar en el interior de las aulas? Ya que... Ah, ok. Bueno, ahí yo sí les comenté sobre el tema de, por ejemplo, los vidrios hoy en día son, algunos son antirruidos, ¿no? Sí podrías colocar eso, pero bueno, yo no sería partícipe de que si en el momento de recreo él quisiera, mejor lo que debería de suceder, lo ideal, ¿no? Es que si él quiere absoluto silencio, que el arquitecto haya tenido en concepción dónde ubicar bien la bendita biblioteca. O sea, si tú quieres silencio, te vas a la biblioteca, tienes libertad de irte a la biblioteca y para eso funciona la biblioteca, ¿no? Entonces, eso sí pensarlo bien desde el inicio, porque a ver, el niño también necesita, este ruido que quizás hacen los niños en recreo, no es lo mismo que hay en la ciudad. Entonces, eh, creo que en ese momento también hay que también hay que permitir que el niño, a través de este ruido menor que el de la ciudad, pueda tratar de hacer sus cosas, ¿no? Porque siempre no vamos a encontrar silencio, porque ¿qué pasa? Se va a volver quizás poco intolerante. Entonces, yo no tanto lo diría, quizás en la aula, digamos, acá están las ventanas, la primera baja podría ser la de antirruido, pero siempre hay una ventana alta. Y si se dan cuenta, ¿por qué hay una ventana alta, no? O sea, no olvidarse de, ustedes tienen dos, la baja y la alta. Pueden tener una sola, pero no significa que dejen la alta, porque ustedes si solamente diseñan dejando la alta y eliminan y prácticamente ven una pared, estamos regresando a la tendencia del diseño de la escuela tradicional. Entonces, tienen que tener las dos, o quizás una completa, ¿no? Pero si la de abajo, por ejemplo, la ponen antirruido, quizás la de arriba no, ¿no? Entonces, el ruido que ingresa, también porque sirve para ventilar, ¿no? Porque el espacio cuando está así ventila quizás y defoga, ¿no? De todo de toda lo que ha habido en el aula por esta ventana alta. Entonces, quizás ahí entra un ruido menor. Entonces, de esta manera ya lo controlas, ¿no? Tienes uno bien grande que es antirruido y solamente uno pequeño. Pero yo agregando a esto, sí hago bastante hincapié de que el arquitecto tiene bastante responsabilidad de la biblioteca, ubicarla bien y diseñarla bien, porque también veo que la ponen en cada parte, entonces ahí hace que el niño cuando tiene la disponibilidad de su tiempo, que es el recreo, y se quiere ir a la biblioteca, no tiene una buena biblioteca, ¿no? Entonces, eso creo que comentaría, ¿no? Y complementaría con todo lo que me habías preguntado, Paola. Entonces, nada, creo que, ay, eso creo que no sé si quedó, ay, pero bueno, muchas gracias, Arki y Elizabeth. Creo que esas serían todas las preguntas. Hay una preguntita más, perdona. Sí, ¿Sí? quería preguntarte, ¿qué límites arquitectónicos se puede incorporar como estrategias de neurociencia para promover la calma y reducir la ansiedad en los espacios educativos, más que todo? Ya, ok.
Eh, el elemento más importante y de lo que carecen todos los espacios educativos es el gran porcentaje del área libre, o sea, lo que nosotros vemos en normativa, ¿no? Área libre y por ende áreas verdes, eso es lo más importante, lo más importante. Porque de verdad cuando yo estudié en un colegio preuniversitario, todo era concreto, no tenía nada de área ni áreas verdes. Y estos árboles o sea, forman parte no solamente del ecosistema, sino que ayudan, ¿no? Es otro tipo de sonido. Ustedes han escuchado el sonido del aire, con el viento, con los pajaritos y con el árbol y todo. Ese ecosistema que se crea, ese pequeño sonido que se crea, es de la naturaleza. Y eso es lo que da calma y prácticamente es como un colchón, ¿no? Frente a toda la ciudad. Entonces, yo he visto muchos casos de colegios acá en Perú que, mejor dicho, de que como que no quieren regar, porque no quieren sembrar, porque no sé, quizás es muy caro mantenerlo, lo eliminan, o sea, lo sacan. Y creo que ese es el factor más importante y por lo cual se lucha más y por lo que también en la arquitectura siempre menciona el contacto de la naturaleza. Entonces, siempre queda como que la naturaleza, ese diseño, queda suspendido a algo secundario. El arquitecto lo piensa después, ¿cómo se llama? O el director lo piensa después. No, lo que quedó, no. Desde el inicio, ustedes tienen varios ejes y desde el inicio tienen que formarlo parte de su diseño, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Por qué está ubicado ahí? ¿A qué ayuda ahí? Quizás no solamente es un tema acústico y un tema para ayudar el tema del estrés, ¿no? Sino que también quizás te protege del recorrido solar, ¿no? Que también pasa. Entonces, y aparte de estudiar las especies, entonces yo creo que ese sería uno de mis puntos claves, la naturaleza es lo que no puede faltar, ¿no? Em, y quizás también ahí complementarlo con pequeños espejos de agua, ¿no? Pequeños riachuelos que puedas crear pequeños ecosistemas ahí, que el sonido del agua es otro elemento natural muy importante. Eh, Creo que en eso más me evocaría, ya que en sí el espacio interior, ¿no? Porque creo que esto es lo que abarca y abraza en sí al colegio. ¿Y por qué no? En el interior también, por ahí entre espacios puede haber, ¿no? Claro, muchas gracias, de verdad me ha ayudado mucho tus consejos. Gracias. No, me alegra de verdad. No, sí, porque mis proyectos de arquitectura que he tenido me ha tocado de verdad pensar, la he sufrido, entonces esto me ha ayudado mucho ya a, digamos, a tomar en cuenta muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad. Me alegra bastante. Bueno, cualquier cosa me puedes mandar un DM, escribirme, hago live como estamos diciendo en la comunidad todos los viernes, entonces ahí quizás tienen alguna preguntita. Yo de verdad me gustaría ayudarlos cuando se pueda y nada, ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias, Yanela. Muchas gracias, chicos, a todos los que se han conectado y se han quedado hasta el final. He visto que han estado muy buenas las preguntas y bueno, gracias Yanela por toda la información que nos has compartido, por relatarnos con ejemplos bastante ilustrativos. Yo sé que aquí como la mayoría somos arquitectos, nos imaginamos bastante rápido, ¿no? Los ejemplos que nos colocas y es como que tú nos dices una ventanita, yo en mi mente ya estoy que en la ventana viendo las dimensiones porque es algo que de alguna forma nos caracteriza, ¿no? Entonces... muchas gracias por tu participación el día de hoy. Esperamos poder realizar próximamente más webinars contigo, invitar quizás a otros profesionales también para que se empapen de todos estos temas y que de alguna manera intercambiemos opiniones, intercambiemos ideas y también conversemos un poco más de las tendencias, ¿no? Como lo decía Yanela al inicio de su webinar. La educación, pues siempre, en la mayoría de casos, incluso ahora mismo, se desarrolla de una forma tradicional. Si han estudiado en un colegio público, incluso en colegios privados, las aulas de clase simplemente están hechas para el aprendizaje tradicional.
Y lo que nos ha mostrado Yanela es otra alternativa que ya poco a poco se va sistematizando. Ya no es un aula de cuatro paredes con los escritorios ahí individuales para que cada uno esté copiando lo que dice el profesor, sino que ya felizmente alrededor de todo el mundo se empiezan a desarrollar proyectos que incorporen estas nuevas metodologías pedagógicas que se han ido desarrollando y hay un mobiliario más interactivo, un mobiliario más multifuncional y se incorpore sobre todo la parte de la naturaleza que nos comentaban. Que es muy importante, como decía Yanela, en nuestras ciudades, tristemente, en la mayoría de ciudades en realidad hay un gran déficit de área verde. Y si en la misma ciudad no hay área verde, pues imagínate en un colegio, ¿no? Que, digamos, tiene otras prioridades. De alguna forma, se piensa, ¿no? Que el colegio es para ir a estudiar y nada más, pero a veces nos enfocamos en que el aprendizaje esté en un libro, cuando no es así. Uno puede aprender mucho cuando tiene un patio en su colegio y puede ver las plantas, puede ver ahí el mismo ecosistema desarrollarse, tú vas aprendiendo ahí. Y pues con todos los ejemplos que nos has dado, yo creo que eso nos ha quedado un poco más claro. Así que muchas gracias, Yanela, por tu participación. Gracias, chicos, por estar aquí el día de hoy. Cualquier otra duda, otra pregunta para un próximo webinar que estaremos desarrollando. Y bueno, hasta aquí es nuestra participación el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Yanela, nuevamente. Y nos despedimos. Hasta luego, chicos. Cuídense Chao, mucho. cuídense, Cuídense bye. mucho. Hasta luego. Gracias. Muchos éxitos en sus proyectos.